Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te gustaría conocer las claves para equilibrar tu vida personal con la profesional? Si querés saber cómo diseñar una vida que se adapte a lo que te apasiona y a lo que te gusta experimentar en tu día a día, este episodio es para vos. Esta es la entrevista número 2 en nuestra serie de 3 entrevistas a los cofundadores de Super Hábitos. Hoy le toca a Mati entrevistar a Lu, la encargada de gestionar el equipo, o como la conocemos nosotros, la jefa. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple, para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom y quiero darles la bienvenida al episodio 334, pero antes de empezar, quiero recordarles que pueden seguirnos y recibir material exclusivo siguiéndonos en Instagram, Facebook, Twitter o la red social que utilicen. Pueden encontrarnos en todas y cada una de ellas como Super Hábitos. Como te dije antes, el encargado de llevar la entrevista de hoy es Mati, que va a entrevistar a Lu para desvelar todos los secretos de su organización. Ahora vamos con esa entrevista. Bien, Lu, bienvenida a tu entrevista. Gracias, Mati, por la bienvenida. A la Lu entrevista, podríamos decir. Sí. Tengo que confesar que esta entrevista es algo que me tiene nervioso, me atrevería a decir, un poco ahí meditando hace meses. Creo que en septiembre empecé a pensar, si volvemos a hacer lo de las entrevistas, me va a tocar a mí entrevistarla a Lu. Y me preocupa hacerlo bien. Creo que ese era el motivo. Me interesa mucho hacerlo bien. Porque, y acá quiero empezar a meterme un poco en el objetivo del día, no es ninguna sorpresa, me imagino, para las personas que están del otro lado, que yo siento una gran admiración, me siento muy afortunado de trabajar con vos, de compartir con vos en el día a día. Y una de las cosas que a mí me pasa es que muchas veces tengo esa sensación de hay muchas grandes perlitas, muchos grandes conocimientos, muchas grandes experiencias que Lu tiene, que la gran mayoría de las personas no sabe o no conoce y que yo tengo la fortuna de conocer. Y me parece un poco egoísta ser el único que las conoce, entonces pensé que hoy podíamos meternos un poco en modo detective para tratar de encontrar esas pequeñas experiencias que hacen de alguna forma que vos seas Lu y que Lu sea Lu de Super Hábitos y todo lo que eso implica. Ayer en Instagram compartimos una encuesta y le preguntamos a las personas a ver, ¿qué les gustaría saber de Lu? Y aparecieron muchas cosas muy interesantes que vamos a ir retomando a lo largo de la entrevista. Pero en general aparecía el tema de, wow, Lu, que es siempre tan zen, Lu que sabe organizar situaciones tan complejas, que sabe manejar un equipo con muchas personas, con muchas piezas que se están moviendo. Lu que tiene de alguna forma esta cabeza privilegiada. Y me parece bueno entrar a tratar de encontrar de dónde viene todo eso, de dónde sale Lu como emprendedora, Lu como persona que tiene esa gran capacidad. ¿Te parece? Sí, me parece. Bien, entonces, para empezar, me gustaría ir bien atrás. Me gustaría ir al comienzo de todo, o casi al comienzo de todo. Y acá sucede lo siguiente. El otro día, una de las preguntas que apareció en Instagram fue ¿cómo cambió la vida de Lu a partir de tener más conexión con la naturaleza? Y cuando leí esa pregunta pensé, es que no es que cambió. Lu siempre tuvo una conexión distinta a la experiencia de la mayoría de las personas con la naturaleza, porque creciste una gran parte de tu infancia pasó en San Lorenzo, que es un lugar muy verde, muy, no rural, pero casi. ¿Cómo ves vos que haber crecido en un lugar como San Lorenzo te influenció como persona? Bueno, en realidad sí, toda mi vida, desde que nací, viví en San Lorenzo. Creo que hubo un año nada más que por cuestiones circunstanciales de la vida familiar vivimos en otro lugar en el centro, pero después fue de 30 años, 29 y medio, 29 y 3 meses viví en San Lorenzo.
Entonces hay muchas cosas que es cierto que después creciendo me di cuenta, hablando con otras personas de otros lugares, incluso charlando con vos que vivías cerca de San Lorenzo, pero no en un entorno como San Lorenzo, las diferencias que uno a veces naturaliza. ¿Cómo describirías a San Lorenzo? Bueno, hoy no es lo mismo que cuando yo era chica. De hecho, toda la vida San Lorenzo fue, ahora ya no se le dice así, pero toda la vida fue una villa veraniega. Entonces era un lugar muy verde. De hecho, digamos, a nivel de paisaje y de geografía, es una selva de yungas, o sea, es un pueblito armado en la selva de yungas, en medio a 20 minutos de la ciudad. Y en ese momento, cuando yo era chica, era una villa veraniega, lo cual significaba que muy pocas personas vivían todo el año ahí y la mayoría de las personas iban en el verano o tenían casas e iban en el verano a disfrutar del verano, las vacaciones y demás, pero era un lugar súper verde, tranquilo, con muy pocas casas, muy pocas... creo que cuando yo era chica no había ni asfalto, o sea, no había calles, digamos, que no sean de tierra, ¿no? Ahora hay 3 asfaltadas, en ese momento no había ninguna. Lo que unía el centro de la ciudad con San Lorenzo era una sola calle, que ahora es mucho más... Claro, hoy en día es una ruta. Hoy es una ruta pero que en ese momento... tiene como toda la infraestructura de ruta decente, con doble carril y demás. En ese momento era una callecita. Sí, era una calle muy larga. Con monte a los costados y que te unía una cosa con otra. Entonces era un lugar bastante aislado. Ahora ya no es tan así, pero era muy tranquilo, era súper verde, sigue siendo súper verde, muy calmo y sí, como un mini pueblito. Era eso. Y yo creo que vivir en un entorno así, cuando sos chico sobre todo, te hace, primero, naturalizar un montón de cosas que están buenas, como por ejemplo el tiempo en la naturaleza. No sé, nos la pasábamos jugando. El otro día charlábamos en la cena de Año Nuevo con unos primos y primas y nos decían, claro, nosotros viviendo acá en el centro jamás podíamos salir a andar en bicicleta afuera. Y para mí, o sea, andar por la calle de tierra con otros niños, andar en bici, ir y venir, sin que nos estén vigilando o cuidando, era súper natural. Entonces crecí con esa normalidad, como es normal. De hecho, es hasta parte esencial para mí ahora tener la naturaleza cerca, tener como esa posibilidad de esa calma que te da la naturaleza, la posibilidad de salir, caminar y estar rodeado de verde y no... que no sea un problema, que no sea peligroso, que no sea... Lo contrario, quizá la vida muy, muy de ciudad. Entonces es un lugar seguro, es un lugar tranquilo. Y creo que te influencia en eso, en que lo tomás como algo normal. A muchas personas no les gusta, o cuando crecen y pueden, se van a una ciudad, que está perfecto. A mí me gusta mucho y me quedo como parte de las cosas que más disfruto. Y también creo que te suma mucho en cuanto a, quizá, a qué significa... para uno, como la idea de qué significa un lindo estilo de vida, que hay personas que no les gusta, pero a mí me quedó como esa idea de si yo en mi vida, futuro, puedo tener, de hecho, mi lugar en el mundo y siempre, nunca me vi fuera de San Lorenzo. Está bien que tampoco viajé tanto cuando era chica, pero si yo tengo esto en mi día a día, más allá de qué haga como adulto, ¿no? Pensaba cuando era chica, va a estar todo bien, es una buena señal. Si yo tengo tiempo de estar afuera, tiempo de caminar por San Lorenzo, si puedo, si el día de mañana mis hijos pueden disfrutar de esa infancia, de estar tranquilos, de jugar afuera, de salir, de andar en bici, de no preocuparse por la seguridad y demás, para mí todo eso siempre fue como positivo. Entonces me marcó también en cuanto a quizá de adulta, qué busco o qué valoro más en el día a día o qué valoro... o qué decisiones fui tomando quizás para poder conservar eso y poder siempre volver a eso. Que me atrevería a decir que esta infancia más, que de alguna forma se podría decir como más a la antigua, lo digo entre comillas, Sí. de alguna forma te hizo muy innovadora, porque vos sos de las personas que yo conozco que más rápido vieron el valor o adoptaron el valor de ideas como la filosofía slow, ¿no? Todo el movimiento de la lentitud y de hacer las cosas más despacio, de lo natural en la comida, en la cocina, incluso con cosas como meditación, una rutina más relajada. Vos
siempre tuviste, desde que te conozco, incluso cuando ya estabas en un ambiente universitario, de trabajo más de ciudad, la capacidad de ver esas cosas y decir, ahí hay valor. Y una de las preguntas, de hecho, que te dejaron era, ¿cómo es tu relación con el movimiento slow o el movimiento que favorece la idea de lentitud, en cierto sentido, hoy en día? Bueno, todo el tema del movimiento slow es muy interesante porque si uno lo escucha por encima, piensa en lentitud. Pero la idea fundamental de base es como pensar en minimalismo y pensar en solo tener menos. No, es más profundo que eso. Desde el comienzo, cuando me fui como relacionando con esta idea, que fue a partir de un libro que vos me regalaste, que fue el de Carlo Noré, que después pudimos charlar con él, conversar, conocerlo, la idea fundamental de este movimiento no es hacer todo más lento, sino que es tener como la claridad para darle la velocidad que requiere a cada cosa. Hay cosas, hay actividades, hay momentos que requieren de una velocidad más rápida y hay momentos, actividades y cosas que requieren de una velocidad más lenta. Y la clave está en saber identificar cuándo pisar el acelerador, y eso es bueno y nos trae resultados y nos hace bien, y cuándo bajar la velocidad y tener buenos resultados bajando la velocidad. Entonces, el desafío, que creo que desde que estuve en contacto con esas ideas hasta el día de hoy sigue siendo un desafío constante. Uno va como dominando algunas cosas, algunas ideas, manejando mejor en el día a día algunas decisiones y demás con el ejercicio, pero para mí sigue siendo un desafío enorme, como todo el tiempo estar balanceando entre las diferentes velocidades para las diferentes actividades o momentos de la vida, momentos del año, y encontrar como ese equilibrio entre, bueno, acá voy a ir más rápido y funciona, y sé que me funciona y sé que está bien, pero acá no puedo ir a esta misma velocidad, tengo que regular y tengo que bajar la velocidad para yo tener los mejores resultados que quiero tener. Que un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, hay momentos, hay actividades o cosas de trabajo que si yo le aprieto el acelerador, que no quiere decir apurarse, ¿no? Quiere decir simplemente como ponerse quizá en modo más asesino, más rap, más así, más intenso. Yo sé que lo disfruto más, tengo mejores resultados, genero mejores cosas, aporto más. Y, por ejemplo, en momentos en los cuales, no sé, después de periodos largos o de meses o de semanas de mucho trabajo intenso para sacar un proyecto, yo sé que necesito bajar la velocidad y volver como a ciertas cosas que tienen que ver más con mi rol personal o rol familiar o cuando estoy compartiendo con alguien. No voy a estar a la misma velocidad compartiendo con alguien que cuando estoy trabajando o queriendo sacar un proyecto desafiante. Entonces, aprender como en qué momentos usar qué velocidad y encontrar ese equilibrio en el día a día, en el semana a semana, es súper desafiante. Y creo que desde que entré en contacto con estas ideas, es algo que ejercito y no lo tengo 100% resuelto. Más que antes, seguro, pero sigue siendo como un desafío cotidiano. Y sigue siendo un tema que valorás y tenés presente a la hora de operar, que no todo tiene que ser hecho más rápido. No siempre más rápido es mejor, a veces sí, a veces no. Y acá conectando un poco o triangulando cosas. Entonces, tenemos el haber crecido en un entorno que de alguna manera te dio muchos años de experiencia en qué cosas es bueno que vayan más despacio, en qué cosas es bueno tomarte tu tiempo. Y también sabes que, y claramente tenés la capacidad de en algunos momentos poner modo turbo, accionar y ser muy, muy ejecutiva. De hecho, no es sorpresa para las personas probablemente, pero a mí, hoy a la mañana te lo estaba diciendo, no deja de sorprenderme la capacidad que tenés de agarrar y en una hora liquidar cosas a una velocidad que a veces yo no entiendo. Genuinamente a veces me cuesta entender cómo lo haces. Pero tratando de entender cómo lo haces, quiero que continuemos avanzando por tu historia. Porque en la entrevista que te hizo Santi el año pasado, la vamos a dejar linkeada en las notas del episodio para que puedan buscarla después, vos mencionaste el hecho de que creciste en San Lorenzo, no creciste en una familia que económicamente estuviese acomodada. Hubo muchos momentos muy justos, muchos momentos de estar luchando ahí mes a mes. Y no sé si es por eso o no, pero en medio de toda esa experiencia vos empezaste a trabajar, tuviste experiencias laborales mucho más joven que yo, por ejemplo, y mucho más joven que Santi también.
¿Cómo fueron esas experiencias? Y de vuelta, ¿qué ves que te dejaron en términos de cómo afrontas los desafíos? Bueno, yo creo, no me acuerdo cuál fue mi primera experiencia laboral. Debe haber sido ayudarle a mi abuela en su negocio cuando era chiquita, que atendía la caja y estaba practicando sumas y restas, entonces me dejaban cobrar. Me controlaban, pero me dejaban cobrar y darle vuelta y era súper emocionante. Para Creo que quienes fue no eso. sepan, tu abuela, dentro del San Lorenzo, que de vuelta era un pueblo chico, tenía un pequeño comercio que en ese momento era una librería. No, era Bien. como le dicen botiquín de farmacia, es como cosas de farmacia, pero que no es una farmacia al 100%. Pero después se fue ampliando, o sea, lo abrió el año que yo nací y sigue estando ahí el negocio y sigue siendo el comercio de San Lorenzo más antiguo, uno de los más antiguos. Entonces, como que desde muy literalmente desde que nací, desde que tengo memoria, tuve contacto con esta cuestión comercial, que quizá no tuve en mi familia, emprendedores como uno concibe ahora los emprendedores, ¿no? Pero sí la tuve a mi abuela y a mi mamá también, que tienen como ese gen comerciante y siempre lo tuvieron, y el negocio fue cambiando, fue mutando, pero siempre hubo un negocio propio, siempre hubo un comercio y como que pude vivir. Yo no tengo ese gen comerciante, pero sí lo vi, ¿no? Como crecí con eso y aprendiendo de verlo toda la vida y creo que mi primera experiencia laboral fue ahí, debe haber sido, no sé, a los 7 años, 8 años. Más adelante, más cosas más en serio, digamos, por esta cuestión de económica familiar, se dio de forma natural, o sea, no es que a mí me dijeron, tenés que salir a trabajar, se dio de forma natural como una cuestión de colaboración intrafamiliar. Bueno, todos hacemos lo mejor que podemos, no estamos en una buena situación económica, nunca me faltó nada, pero siempre estuvimos justos. Y siempre como que percibí como el estrés por el dinero, ¿no? El estrés por si voy a llegar o no voy a llegar, si voy a poder, no sé, mi mamá siempre le preocupó un montón si le voy a poder hacer un buen regalo de cumpleaños o no, si voy a poder, no sé, llevarla, vas a poder ir a tal actividad con tus amigos o amigas porque si lo voy a poder pagar o no y demás. Entonces siempre fue como una cuestión ahí medio preocupante y de mi mamá siempre al borde y con mucho estrés. Entonces, naturalmente, para mi hermano y para mí se dio esto de si yo empiezo a crecer y empiezo a necesitar o querer ciertas cosas o quiero, no sé, en su momento a los 15 años, no sé, se empezaban a usar los celulares. Quiero un celular para comunicarme con mis amigos o quiero comprarme ropa para salir con mis amigos o quiero poder ir a la casa de mi amiga y si pedimos comida, comprar y demás. Como que se dio de forma natural no voy a pedirle plata a mi mamá, que mi mamá está esforzándose un montón y llegando justa con las cosas básicas necesarias, voy a generar yo, y con todo este ejemplo, ¿no? de comerciantes de la familia, yo voy a generar mis ingresos para estas cositas que quiero gastar o hacer o lo que sea, o ahorrar incluso. Entonces tuve muchos trabajitos, no sé, de niñera, muchos trabajos de niñera, cuidando niños. Entonces pasaba por ahí los veranos enteros, levantándome a las 6:30 de la mañana y yendo a cuidar todo el día niños, o toda la mañana, o mediodía y demás. Y así ahorraba y tenía plata para mis cosas y demás. Después vendí cosas, después, bueno, un montón de cosas así que fueron evolucionando con los años. Pero siempre tuve como como naturalizado el trabajar como algo bueno, el tener la capacidad de generar tus propios ingresos. Si quiero algo, ¿cómo hago para generar los recursos para obtenerlo? Y en la facultad, de hecho, la mayoría de las cosas de la facultad me las pagué yo, trabajando también, ya con trabajos más formales, ¿no? Como con horarios y toda la cuestión, pero para mí siempre fue natural. Y mirando hacia atrás y después como emprendedora, creo que y creo que vos lo dijiste en tu entrevista el año pasado también, como la experiencia laboral, más formal, menos formal, te deja muchísimas habilidades y te deja sobre todo el chip de yo puedo generar cosas y te deja el chip de qué importante que es tener la habilidad como persona independiente de generar recursos y de poder idear y poder generar cosas que no estaban ahí antes y no depender, no sé, de tener contactos, no depender de tener una familia con dinero, no depender
no te determina, ¿no? Entonces creo que me dejó todo eso. Algo que para mí es muy interesante, quiero aprovechar para hacer una micro corrección histórica, que es la siguiente. Vos, el año pasado, en la entrevista que te hizo Santi, dijiste, yo pienso, te estoy citando a vos, Sí. yo pienso que... A ver qué dije. que si yo no hubiese sido parte del equipo, ustedes hubieran hecho algo igual, haciendo referencia a Santi y a mí, pero yo hubiese probablemente hecho algo como investigación o dentro del área de comunicación social. Y yo escuché esa frase y pensé, no sé si no lo contrario no es más real. Porque algo que a mí, desde que te conozco, siempre me fascinó fue ese chip, que es verdad que en tu familia un poco lo traen, de si hay una situación en la cual no me alcanza el dinero, tengo la capacidad de salir a generarlo. Siempre lo tuvieron. Con la diferencia, me atrevería a decir, de que vos lo perfeccionaste a no solo puedo hacerlo cuando necesito hacerlo, sino que puedo perseverar en esa habilidad, profesionalizarme en esa habilidad y a partir de eso ya no solo generar lo que necesito, sino generar lo que quiero o diseñar un estilo de vida. Porque todo el trabajo de nosotros como equipo empezó movilizado por vos y Wada en su momento, y todo eso empezó por tu chip de se puede salir a generar algo. ¡Ay, qué bueno sería tener dinero para esto! Bueno, lo generemos. Y en la universidad lo tenías. Vos entraste a la universidad en una situación de muchas limitaciones, pero nunca fue un problema, porque siempre tu pregunta era, bueno, ¿y cómo lo genero? ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Y cómo me meto? Y creo que es el entender ese origen, me parece que es súper importante, que creo que muchas personas no lo saben, el cuán central sos vos. Y yo creo que eso se traslada, y ahora enseguida lo retomamos, a tu habilidad pragmática de organización. Es decir, ya tuviste tantas situaciones en las cuales tuviste que enfrentar un proyecto, desarmarlo y hacer realidad algo que parecía muy difícil, que te resulta más fácil, o cada vez más fácil, no digo que sea sencillo, pero cada vez más fácil el encarar eso. Ahora, dado que tenías el chip emprendedor, dado que tenías esta capacidad de salir y generar, había muchas opciones, muchas cosas que podrías haber hecho. ¿Qué fue lo que a vos te llamó la atención de Super Hábitos? ¿Por qué? Esta fue otra pregunta que te dejaron en Instagram. ¿Por qué vos, a nivel individual, pensás que conectaste con lo que en ese momento era una idea, un experimento que después terminó siendo Super Hábitos? Bueno, yo creo que en parte porque quizá sí tengo una partecita del código genético comercial de mi familia, pero no tengo el gen comerciante. Entonces yo no sé, o sea, es verdad que ahora que lo dijiste y reflexionándolo, quizás algo emprendedor hubiese hecho. No creo que algo tal cual como mi familia, o sea, no me imagino con un comercio físico, pero quizá algo, aunque sea en modo profesional independiente, hubiese hecho. Y creo que justamente lo que más me gustó de la idea que fuimos formando y que se fue construyendo en conjunto después de Super Hábitos fue esta mezcla de puedo hacer lo que me gusta, puedo volcar cosas que sé, puedo aplicar habilidades que directa o indirectamente son muy útiles y tiene mucho como de trabajo, no sé si mental es la palabra, pero sí es como trabajo mental o más... siempre fuimos más, creo que lo dijimos en algún momento, como más académicos, quizás. Nos sentimos cómodos en ese ambiente. Por eso pensé investigación, porque yo trabajaba en proyectos de investigación en la facultad a la par de las otras cosas. Y siempre me sentí cómoda y sentí que me salía bien. Y a los tres nos pasa eso, como que si tenemos que leer cosas más complejas, no nos molesta. Si tenemos que redactar o elaborar o profundizar en temas, nos gusta. Entonces creo que tenía esa cosa como de no es un comercio físico, sí es algo que puedo hacer lo que me gusta y más actividades que me gustan más que quizá las cosas que implican lo físico, ¿no? O los emprendedores que van de acá para allá todo el día, como que tenía más como que, por en ejemplo, el estilo de vida. Tu hermano tiene ese estilo emprendedor. Mi hermano tiene el gen
el mismo, digamos, completo del comerciante, que no le gusta estar mucho sentado, que está todo el día recorriendo de acá para allá, hablando con personas distintas y demás, que yo no lo tengo a eso. Entonces creo que hubo una parte de esto del estilo de vida, que lo charlamos mucho también, o sea, todo esto de la naturaleza, de cómo quiero que sea mi estilo de vida, de cómo quiero que sea mi día a día futuro. Esto encajaba muy bien, ¿no? Con eso de tener más libertad, no estar anclado en un lugar y demás. En cuanto a al formato, digamos, de lo que era Super Hábitos en ese momento, que después se convirtió en lo que es ahora. Pero después, en cuanto a las temáticas, yo también creo que me atrajo mucho una suerte de terapia, quizás. Como que pasa en todo, ¿no? Pasa en la carrera que uno estudia, que en realidad se dice, y tiene mucho sentido, que uno estudia, elige carreras en las cuales en realidad uno está buscando herramientas o está buscando resolver algo que le pasó y demás. O aportar al mundo algo que a uno le pasó y no quiere que le pase a otros y demás. Y creo que me tentó eso, o sea, poder hacer un proceso personal y poder ayudar a otros con esas cosas que ya me gustaba hacer, como escribir, por ejemplo, en ese momento, que no teníamos podcast todavía, poder ayudar a otros y evitarles algunas cuestiones que yo había atravesado o había sufrido innecesariamente. Que hablaste bastante, para quienes quieran profundizar en cuáles son esas cuestiones que habías sufrido innecesariamente. En la entrevista anterior hablaste bastante sobre eso, sobre experiencias familiares, experiencias personales, cómo empezó todo el tema de productividad. Por eso solo porque está ahí no me voy a meter ahora en eso. Bien, entonces, llegamos, tenemos una Lu que tuvo su experiencia sanlorenseña, por decirlo de alguna manera, que también trajo toda una experiencia de el desafío de generar ingresos. Llegamos a una buena idea. Pero una cosa que es interesante es, Lu, incluso siendo una gran emprendedora, que lo sos, algo que a las personas en general les llama la atención, y me parece que justamente es el equilibrio en tu vida. De hecho, creo que es una de las palabras que las personas usan a la hora de describirte, ¿no? Qué llamativo, cuán equilibrada que es Lu. Y en ese sentido estamos hablando de, sí, perfecto, tengo un negocio, me gusta, a ese negocio le va bien, pero a la par de ese negocio tengo tiempo para algunas cosas personales, tengo tiempo para aprender cosas, no sé, hemos hablado en algunos episodios de cocina, cosas de la huerta, tengo tiempo para mis amistades, tenés muy buenos vínculos con tus amigos, con tus amigas, tenés también tiempo para la familia y tenés un rol en tu familia que es súper importante en términos de unión y de acompañar, y tenés muy buenos vínculos individuales con personas de tu familia. Y detrás de eso hay una gran organización, ¿sí? Yo he dicho más de una vez que me encantaría una vez por semana poder poner mi cerebro en tu cabeza y traerlo de vuelta organizado, porque tienes una gran capacidad de hacerlo. Y una pregunta que en relación a esa organización surgió, que me pareció interesante, fue una pregunta de la comunidad que era si sentís que el ser mujer lleva a que estés más sobreexigida en roles o no, o si sentís que otra cosa. Más sobreexigida en roles. Algunos roles. Sí. La pregunta era si siendo mujer no te sentís más sobreexigida en roles. Esa era la pregunta literal y tenía que ver con esto de compaginar diferentes roles, que es algo que muchas mujeres de la comunidad nos escriben y nos dicen que les cuesta. La pregunta es si vos sentís que eso te afecta más, si hiciste algo al respecto. Tengo como dos opiniones que son como muy distintas, pero las pienso a la vez. O sea, por un lado creo que sí, definitivamente hay cosas que están cambiando, pero que en la vida real, al ser mujer, tenés ciertas como... depende también de la crianza, pero en general la mayoría de las veces tenés ciertos mandatos, ciertas exigencias que a veces a los varones no se les exigen otras cosas distintas, pero sí como que se espera, o sea, uno como mujer siente que se esperan ciertas cosas. En mi caso creo que no me afectó tanto eso por ser mujer, porque en algunas cosas por ahí mi mamá era bastante adelantada, ¿no? En algunas ideas. Sí. Creo que es más... Las mujeres de tu familia en general. Yo hablo de las mujeres de la familia de Lu porque son como un clan súper poderoso. Sí. Sí. Son como las mujeres de mi familia. En ese sentido sí, o sea, tuve por suerte, sí, experiencias como todas las mujeres del universo,
de alguna figura masculina en la familia, con ciertas ideas, con ciertos paradigmas, súper limitantes, machistas y demás, pero tuve estos ejemplos como mi abuela, mi tía, mi mamá, las mujeres de la familia, que siempre me dieron como en el ejemplo, que es lo que uno más aprende, ¿no? Y más se lleva, más que las palabras. En el ejemplo tuve ejemplo de mujeres independientes, fuertes, que sí, hacían un montón de cosas en simultáneo, pero no como algo malo, sino como yo puedo hacer todo esto y me la banco. Pero mi segunda opinión, que es distinta pero complementaria, es que en realidad yo creo que eso nos pasa a todos como por el simple hecho de ser seres humanos. Y creo que es algo que también viene como de esa cierta sabiduría que uno gana con los años. Porque quizá cuando era más chica pensaba esto, porque soy mujer, no sé qué. Pero creciendo, conversando con personas, charlando en profundidad con, no sé, con mi hermano, con mujeres de la familia, hombres de la familia, conversando con vos muchísimo tiempo, muchísimos años, y otras personas, incluso con gente de la comunidad de Superhábitos, todos tenemos exigencias o cosas que pensamos que deberíamos cumplir, o una idea de que nos lo enseñan, ¿no? Lo aprendemos de algún lado, o una idea de todo lo que deberíamos hacer para ser valorados, para ser buenos, para merecer cierto éxito. Todos tenemos algún modelo por ahí. Es raro que nadie tenga ningún problema con estas cuestiones. O sea, todos tenemos alguna cosita ahí que nos cuesta en relación a expectativas de otros, expectativas que nos ponemos a nosotros mismos. Entonces creo que por el simple hecho de ser un ser humano te pasa. Y yo personalmente sí, con el tiempo reflexioné mucho sobre, sí hay cosas que yo siento que tuve y que las tengo todavía, ahora en forma de autoexigencias, porque ahora me pertenecen a mí, pero las tomé de otro lado, quizá por esto de el contexto, quizá de más inestabilidad económica y demás, que me puso en un rol más activo en mi casa, ¿no? Nunca fui el adolescente o la adolescente que está todo el día, no sé, con sus amigos o viendo tele y se levanta, se sienta a comer y está la comida servida. Nunca fui como una niña o adolescente o joven más pasiva, más relajada, quizá con cosas resueltas. Tuve muy pocas cosas resueltas, entonces. Y hermana mayor también, que ya hemos reflexionado mucho en conversaciones últimamente con otras personas sobre esto de uno como hermano mayor muchas veces tiene como que nos transfieren cierta carga de responsabilidad, o a mí me pasó por lo menos, de tenés que ser el ejemplo para tu hermano, tenés que cuidar a tu hermano cuando se quedan solos, Entonces, como que creo que eso a mí personalmente me generó ciertas como exigencias, que en su momento eran exigencias externas, pero cuando uno crece y se las lleva, ya son propias. Entonces, como que el desafío ahí ahora lo tengo en forma de autoexigencias, que las veo y las estoy trabajando, pero creo que viene de ahí. No tanto de ser mujer, que sí hay cosas que son por ser mujer, sino por el hecho de experiencias personales, crianza, cosas que hermana mayor, situación familiar. Sí, que una cosa que es interesante, hablamos del trabajo hace un rato, pero otro dato que también es relevante es de que siendo chica, en tu casa tuviste responsabilidades y de alguna forma desarrollaste muchas habilidades para manejar esas responsabilidades, que tienen su parte buena, que es todo esto de sé gestionar proyectos, sé gestionar ciertas dificultades, porque llevo muchos años haciéndolo, pero tiene su parte mala de el nivel de autoexigencia que puede quedar. Y hablaste bastante en la entrevista pasada sobre cuán difícil es el proceso de dejar ir esas expectativas externas y simplemente quedarte con, ok, ¿yo qué quiero hacer? Y dentro de ese yo qué quiero hacer, vos decidís, o sea, esta vida equilibrada que estamos hablando, ha sido un diseño tuyo, ha sido muy deliberado. Hay muchas cosas, creo que ha sido muy deliberado, ¿verdad? Sí, 100%. Bien. Sí. Ahora, entonces, lograste pensar, esto es lo que yo quiero. Trato en la mayor parte del tiempo de dejar afuera esas expectativas externas. Diseño mi vida. Diseñaste una vida equilibrada, un menú bastante rico de actividades y cosas y personas. Ahora,
una pregunta que surgió, fue la que más veces apareció dentro de Instagram, fue decir, a ver, Lu, te haces cargo de todas esas cosas. Dentro del equipo tenés el rol de coordinación, integración, organización de las actividades de Superhábitos, que hoy involucran a decenas de personas. ¿Cómo haces para estar siempre zen, tranquila? ¿O hay algo que no sepamos? No estoy siempre zen y tranquila. Esa es la respuesta. Que me hizo acordar a un meme que vi hace poco, que mostraban como una persona haciendo yoga y decían, las personas haciendo yoga que son tan calmas y demás. Y una persona que hacía yoga le respondía, justamente porque no estoy calma, hago yoga. Entonces está como esa idea, ¿no? Si uno hace cosas que tienen que ver con la calma, con estar zen, con el equilibrio, se percibe como, esta persona nació equilibrada, le brota de los poros la calma y la tranquilidad y el amor y paz. Y muchas veces, o sea, sí hay una tendencia, porque si mi personalidad fuese distinta, quizá me costaría más incorporar esas cosas en mi vida y demás, pero nunca es puro. O sea, no quiere decir que yo todo el día esté flotando por la casa y que nada me afecte. Al contrario, quiere decir que meto esas cosas en mi vida porque sé qué es lo que quiero ser y sé qué es lo que me gusta y lo que me hace bien. Y sé que a veces me cuesta, muchas veces me cuesta. Entonces, si yo sé que tengo ciertas tendencias, no sé, esto de la autoexigencia, a esto de sobrepreocuparme, que lo comenté creo que en el podcast de fin de año hablamos de esto, a sobrepreocuparme, que es como la cara oculta o la cara quizá a veces negativa de, no sé, sí, puedo manejar muchas cosas a la vez y hacerme cargo de un equipo y de un montón de cosas, pero la cara oculta de eso es, siento la responsabilidad de un montón de cosas constantemente, lo disfruto, me encanta, amo mi trabajo, pero parte de eso siempre es, bueno, tengo una responsabilidad enorme, no puedo olvidarme de eso. Y según la tendencia de cada uno, que en mi caso es a sobre responsabilizarme, a sobre preocuparme, a veces me juega en contra. Entonces, justamente meter todas estas actividades en mi vida que yo sé que me hacen bien, sobre todo cuando la vida se va complejizando un poco, el equipo crece, los desafíos como emprendedores crecen, los desafíos, no sé, hogareños crecen. Mientras yo más de esas actividades que yo sé que me hacen bien y que me reconectan con quién soy, con quién quiero ser, yo le dé lugar, más calma voy a estar, más zen voy a estar, más en equilibrio voy a estar, pero no quiere decir que me salga natural y que es como la organización, no quiere decir que uno nazca organizado, quiere decir que son hábitos, son actividades que uno decide incorporar a su vida porque quiere mantenerse conectado con eso que le importa. Entonces creo que es como un ida y vuelta constante. Sí sé que soy mucho más calma, quizá, naturalmente, que otras personas. Quizá tengo como algunas cosas más innatas de equilibrio, soy como punto medio en todo siempre, o sea, nunca soy extrema. Siempre como, bueno, depende, bueno, pero ¿y qué te gusta más esto? Esto no sé, depende, los dos. Como que soy así medio gris en algunas cosas, medio punto medio, que hace muchas veces al equilibrio, pero en muchas cosas me cuesta un montón y es un trabajo cotidiano. Y por eso la huerta me obliga me encanta, lo re disfruto. A veces me he olvidado o no le he dado lugar y se me han muerto plantas. O sea, no es que está todo perfecto, pero son cositas que me obligan y me ayudan a esos 15 minutos de regar las plantitas y bajar la velocidad. Claro, porque una de las preguntas que surgió fue si en algún momento te sentías abrumada. La respuesta es sí, muchísimo. Definitivamente. Sí. Y otra pregunta que surgió fue, ¿qué haces si te sentís abrumada? Que ahí la respuesta sería esto, ¿verdad? Vuelvo a ciertos hábitos, ciertas rutinas. Bueno, en general, yo creo que desgraciadamente y afortunadamente, cuando estoy abrumada, estresada, preocupada, mi cuerpo me lo hace saber muy rápido, entonces no le puedo escapar. O sea, yo no soy de esas personas que, si están muy estresadas, van a estirar 2 meses de estilo de vida súper estresado hasta que se enferman y, no sé, les duele la panza o la cabeza. Yo puedo estar estresada 2 días y mi cuerpo de alguna forma me va a decir, deberías hacer algo al respecto. Te agarra del cuello y te dice, ¿podemos conversar Claro, unos minutos? Aparece como en mi cuello, como una cosa así que me dice, frená y hace algo porque no podemos seguir así. A los 2 días, o sea que no es muy divertido, para nada,
pero lo agradezco porque no pasa mucho tiempo hasta que me doy cuenta, ¿no? O hasta que me obliga a darme cuenta. Y en ese momento lo que tiendo a hacer es siempre, bueno, primero que nada, cuidados, o sea, los cuidados básicos, ¿no? Si de repente, no sé, te duele la cabeza, bueno, primero ocúpate de descansar, de hacer lo que tengas que hacer a nivel físico, pero después lo que hago es sentarme con una hoja en blanco, lápices de colores, lapicera, y bajar a esa hoja todo lo que tengo en la cabeza, todo lo que me preocupa, todo lo que siento que me está abrumando, y trato de darle un orden, y como que cuando lo paso a una hoja y lo miro, y reviso algunas notas que tengo para recordarme que no es para tanto, que nada es tan grave, que si no hago nada no pasa nada, que está todo bien, me reconecto como con esa perspectiva un poquito más lejos del día a día y digo, bueno, ahora veo qué hago con esto, pero no es tan grave. Si no hiciera nada de esto, no pasa nada, está todo bien. Hago como ejercicio de agradecimiento y reorganizo todas esas cuestiones que tengo en la cabeza. Una por una las voy analizando y voy pensando, bueno, ¿realmente tengo que hacer esto hoy o no? ¿Qué pasa si le pido a alguien que me ayude? ¿Qué pasa si lo postergo para la semana que viene? ¿Qué pasa si no lo hago nunca? Y así, y reacomodo esas cosas. Y trato de meter actividades que me hagan bien, como salir a caminar, o ir a la huerta un rato, o dormir más, y eso. Que hay un artículo que se llama, ahora no tengo el nombre exacto, pero es algo así como 7 pasos para organizarte mejor o para organizarte que escribiste vos. Y que a lo largo de las últimas semanas muchas personas me mencionaron o citaron en términos casi bíblicos, ¿no? La Biblia, siempre que me siento abrumado, vuelvo al artículo de Lu. Y creo que es un buen lugar. Había un par de personas que dejaron preguntas sobre organización. Creo que es un buen lugar al cual ir. Porque lo que para mí es muy interesante de verte a vos en esos momentos, y es algo que aprendí de vos, es la calma para decir, en el momento en el cual estás abrumado, frena. Y en ese momento es cuando, en lugar de dejar que el acelere te lleve a seguir avanzando ciegamente, tenés que bajar todas las revoluciones y con lápiz, papel, colores, una por una, ver las diferentes tareas y realmente acomodarlas. Porque seguir avanzando... Y analizarlas a conciencia, que creo que eso es como clave en todo lo que estamos hablando, como el ponerle cabeza a las cosas, no hacerlas en automático, no pasar de largo, no seguir, o sea, frenar y ponerles cabeza y realmente hacerte estas preguntas como, ¿es tan grave si no hago esto? Si no hago estas 20 cosas hoy, no es tan, nunca es tan grave. Esa es la respuesta para todas las personas del universo, nunca es tan grave. Entonces es un muy buen ejercicio. Y también el simple hecho de sentarte con la hojita, a veces, no sé, me hago un mate, me pongo música, me prendo una velita con esencia y perfume y demás, y esas cositas chiquititas ya te dan como un automensaje de calma, ¿no? Como es como una meditación. Frenar, es como una meditación, sí. Y como podés frenar y pensar en esto tranquila, que no, o sea, el mundo va a seguir estando ahí, no se va a ir porque vos no estés haciendo las cosas que pensás que tenés que hacer. Entonces, tener esos pequeños rituales que son personales, yo descubrí que eso me funciona, pero está bueno tenerlo como, no vas a evitar sentirte abrumado nunca, pero sí podés identificarlo lo más rápido posible y frenar. Que una cosa que es interesante es que sos tan buena en eso, sos tan buena en frenar, ver las cosas, acomodar, jugar con las ideas, probar diferentes formas en las cuales se podría organizar una situación para encontrarla mejor, que dentro del equipo, o sea, no solo haces eso a nivel individual, sino que dentro del equipo tenés ese rol. Lo cual implica un nivel de dificultad mucho más alto, es hiper desafiante, es admirable para mí el trabajo que haces todo el tiempo de ver a todas estas personas, cómo está cada una, qué necesita hacer esta semana, cómo vamos con los proyectos. Y surgieron muchas preguntas sobre eso, sobre la Lu organizadora de equipos. Pero lo que me pareció interesante fue que la mayoría de las preguntas eran sobre cómo gestionas al equipo desde la parte humana, que es algo en lo cual, que es diferente de gestionarse uno mismo. Gestionarte a vos mismo, solo tenés que lidiar con tus emociones. Cuando manejas un equipo, tenés que ser consciente de que estás hablando de 15 personas reales, de carne y hueso, que le pasan cosas, que están en su casa y sus casas son reales también y les pasan cosas. Entonces, una pregunta que surgió que me pareció muy buena
para que quizás las personas puedan ver cómo encaras esas situaciones, fue cómo gestionás los momentos de tensión en la coordinación del equipo. Cuando hay un proyecto, una situación donde ves que hay tensión, ves que hay personas que pueden estar exigidas, ves que hay alguna resistencia, ¿cómo gestionas esas situaciones de diferencias, conflictos, tensiones? Afortunadamente hay muy pocas, que creo que tiene que ver con, quizá el punto uno de cómo gestionarlo es hacer muchas otras cosas para prevenirlo en el día a día, ¿no? Si uno no tiene contacto con las personas, no tiene un vínculo personal, con cualquier persona con la que trabaje, y es más probable que surjan momentos de tensión que si uno tiene un vínculo constante de confianza, de diálogo, de estar atento y demás. O sea, creo que paso uno es ese. Claro, prevención, que muchas veces las personas no piensan que en los vínculos se puede hacer prevención. Y es así en vínculos de pareja, de amistad, familiares de todo tipo y laborales 100%. Y creo que en parte pasa muy poquito en nuestro equipo gracias a ese trabajo previo que no soy yo solamente, tiene que ver con cómo nosotros, o sea, así como Super Hábitos es hacia afuera, en el vínculo en cómo hablamos en el podcast, en el vínculo con las personas que nos escriben, también somos hacia adentro y en el equipo somos un grupo de amigos, entonces creo que todo el trabajo previo de que realmente me interesa tu vida, realmente me interesa cómo estás, entonces si esta semana no trabajamos juntos en nada, yo igual te voy a escribir para saber cómo estás, como a cualquier amigo o amiga, entonces creo que todo ese trabajo previo de si trabajo con vos o vos estás en mi equipo es porque me importa que estés acá por lo que aportás a nivel laboral y por lo que sos como persona y porque tenemos un vínculo, entonces trabajar en el vínculo constantemente como hábito cotidiano creo que previene muchísimos de esos momentos porque genera una cultura de diálogo, genera que haya más conocimiento interpersonal. Si yo te conozco, yo sé que cuando propones tal idea, yo sé de dónde viene. Yo sé que cuando vos no estás de acuerdo con lo que yo dije, no me estás atacando a mí a nivel personal, sino que estás expresando tu opinión porque vos lo ves de otra forma, desde tu rol, desde tu trabajo. Y podemos discutir, podemos dialogar, podemos construir sin que eso genere tensiones o problemas. Entonces creo que la mayoría de las veces que nos cuentan que tienen problemas con socios o entre personas que trabajan juntas, muchas veces no hay un trabajo constante de vínculo humano que tiene que estar, para mí es esencial. Para mí no hay otra forma de gestionar un equipo que no sea a través de vínculos humanos, primero, y después el trabajo. Entonces creo que esa parte de prevención es clave. Y después hay actividades, acciones, cosas que uno, si le cuestan, los puede desarrollar y lo puede formar como hábito, que tiene que ver con esto, con tener un diálogo, saber que todas las semanas hablas de alguna u otra forma con todas las personas del equipo, estar atento y si, no sé, a mí me pasa que suelo acordarme de cosas, o sea, en mi cabeza están, no sé, los cumpleaños, en mi cabeza están, porque esta semana tal persona tenía tal cosa con su abuela, o sea, yo lo tengo en mi cabeza, si te cuesta recordarlo, lo puedes escribir y tenerlo como escrito para recordarlo y revisarlo, pero estar atento genuinamente a la vida de las otras personas, entonces que vos sepas, y me pasa varias veces, como si yo percibo que hay una persona del equipo que está, no sé, que no está muy enfocada o que hay cosas que le están costando más sacar o tengo una percepción de que lo veo raro, yo puedo, a través de ese conocimiento que tengo de en qué anda esta persona, más o menos intuir, no, está preocupado, debe estar preocupado porque le pasó tal cosa con su familia la semana pasada, quizás por eso no le está funcionando esta semana, o no está avanzando mucho esta semana con lo que tenía que hacer, y puedo generar un diálogo de, hey, ¿estás bien? ¿Necesitas tomarte la semana? ¿Necesitas que le pongamos pausa a algo? Te noto raro, te noto, tipo, ¿te puedo ayudar? Y siempre se generan conversaciones muy lindas. Y también yo recibo esos comentarios cuando alguien me percibe a mí que estoy o distraída o que estoy preocupado o me ven así rara, no normal, me preguntan, me ofrecen ayuda. Entonces creo que es eso, como prevención, vínculo humano y después siempre accionar en base al conocimiento que tenés de la persona, en base a ofrecer ayuda, a dialogar y no a enojarte por algo que viste que pasó, sino a preguntar primero
que es un hábito fundamental para todos los vínculos. Que hay algo que está implícito, me parece, en esto que decís, y que de vuelta yo lo veo y me vuela la cabeza, que es, vos tenés el hábito de intervenir, quizás es la palabra, pero de accionar cuando el problema sucede. No va a suceder de que haya una persona que está rara y vos digas, está rara, bueno, ya veo si se le pasa. O no va a suceder de que haya, por ejemplo, de que haya una persona que incumpla con una tarea o un proyecto y vos simplemente digas, no hizo esa actividad, ya la va a hacer. En general, en el momento en el cual vos ves que algo pasa, intervenís. ¿Por qué? Bueno, para mí, o sea, en parte creo que tiene que ver con algún trauma del pasado de la vida personal. Como todo. Con cosas, por suerte uno las va resolviendo. Sí. Eso está bueno. Quizá en mi casa había eso como de no decir las cosas, acumular, y después te salen con cosas de hace 4 meses que ni te acordás. Y a mí eso nunca me gustó, porque siempre pensé, es mucho más saludable si me lo decís en el momento. Pero no sucedía de esa forma. Entonces yo intento, como regla, en vínculos, nosotros también lo trabajamos así en nuestra pareja. O sea, si pasa algo y te molesta, decímelo en el momento. Porque después siempre es distinto. Si yo te digo algo, me enojo hoy y acumulo y me enojo siempre por lo mismo y te lo digo recién dentro de 2 meses, lo más probable es que te lo diga con una carga emocional, como de rencor o de venir no, porque hace un montón que vengo acumulando esto, que si te lo digo en el momento y la otra persona te escucha y se dialoga y se resuelve, ¿no? Entonces como que siempre me quedó esa sensación y esa idea de que no es saludable acumular, no es saludable no hablar las cosas en el momento. Entonces trato como regla siempre, surge un problema, surge una alerta, algo que me llama la atención, como esto no lo veo bien, se habla, se trabaja en el momento. Nos ha pasado de, no sé, alguna persona comete un error grave, se trabaja en el momento, porque si yo no lo trabajo en el momento, que no quiere decir como te voy a retar, quiere decir lo trabajemos para que no vuelva a pasar, para que quedemos en la misma sintonía ahora que sucedió, ambos entendamos por qué es importante y que no vuelva a pasar. Y es la forma más simple de resolver problemas, de conservar los vínculos, porque es mucho más... Es como una segunda prevención, porque no esperas a que haya un nivel de acumulación que sea grave. Y que te cargue, porque también, a ver, por ahí decís, pero no puede ser que 5 veces lo mismo. Y ya tiene como una carga subjetiva, emocional, que no está buena y que no tiene que ver con lo que objetivamente está pasando. Entonces, todos cometemos errores, todos podemos tener semanas malas, todos podemos reaccionar mal porque nos sentimos mal. El problema no es ese, porque casi nunca es personal, o sea, casi nunca es con uno, o que no te importe, entonces cometes errores pues no te importa. Siempre algo pasa, ¿no? O algo hay ahí que hay que resolver. Entonces, resolverlo en el momento siempre es lo más saludable, es lo que mejor conserva los vínculos, es hasta un depósito. Incluso si es para hablar de algo un error que vos cometiste, si yo genero el momento de, ¿podemos charlar de esto? Y lo hablamos de forma súper amena y trabajamos juntos en una solución para que no vuelva a pasar, es hasta un depósito de mi parte con vos que si lo acumulo y te lo digo en 5 meses, enojada, porque ahí va a ser un retiro. Entonces, para conservar los vínculos y para no tener como esos picos de eso que preguntaban antes, ¿no? De tensión, de conflicto. Entonces, no hay conflicto porque cuando surge algo chiquitito, se resuelve y se hace todo lo posible para que no vuelva a pasar. Entonces, nunca crece y nunca se generan problemas enormes. Y nos ha pasado incluso con personas del equipo que eventualmente se han ido del equipo. Bueno, si vemos que hay, veo que te está yendo muy bien en esto otro que estás haciendo, y lo vas charlando y estás al tanto de la vida de la persona, cuando la persona te dice, bueno, creo que ya cumplí mi ciclo, voy a ir a seguir con esto de forma independiente, no tenés el problema de, me apareció de la nada y se fue y me dejó con un montón de cosas para hacer y me abandonó. Siempre nos ha pasado de que sea gradual, conversado, de que estemos felices por la otra persona que puede dedicarse a lo que le gusta. Entonces, nunca llegas a conflictos graves si haces todas estas cosas. Creo que hay una gran lección para quienes quizás no tengan estos hábitos, es empezar a practicarlos
Y entender de que si tenés un acumulado histórico hasta ahora en algún vínculo, lo mejor es rápidamente empezar a taclearlo. Volver a las bases, sanear de alguna forma. A nosotros nos pasó cuando nos mudamos a nuestra casa actual, que la pileta no estaba mantenida porque la casa había estado vacía un tiempo. Entonces hubo que sanear el agua y después solo mantener. Sí. Entonces, algo parecido con los Y vínculos. nunca volver, o sea, si lo vas a hacer, hacerlo mirando hacia el futuro, no hacia el pasado. O sea, nunca es productivo, saludable ni amable sacar todas las cosas del pasado que tenés guardadas porque van a estar desdibujadas. Van a ser como historias que guardaste en tu cabeza y es mucho mejor decir, bueno, desde ahora, cada vez que me moleste algo lo voy a decir y lo voy a hablar de esta manera, que decir, bueno, me voy a poner al día con todo lo pendiente, porque no funciona. Bien, hablamos un poco del pasado de Lu. Sí. Hablamos un poco del presente, de tus habilidades, las cosas que haces hoy en día. Tengo que decir, este es el 10% de todas las preguntas que había. Y con lo cual, como 4 horas y media. Sí, pero quiero, como última pregunta, mirar el futuro. Bien. El luturo, si se quiere. Ok. Bien. Y la pregunta es, mirando hacia los próximos 5 años, ¿sí? Como para tomar el típico plazo de la visión. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que ves en términos de continuar creciendo, mejorando, haciendo las cosas que querés a nivel personal, a nivel profesional? Bueno, se me ocurren 2. Por un lado está esto que quizás suena aburrido, pero tiene que ver con envejecer. Y es, no veo como nuevos desafíos súper así, esto es nuevo nunca, no sé cómo voy a hacer con esto, sino más bien el seguir puliendo estas cosas que ahora las manejo mejor, pero que me siguen costando. Entonces, seguir puliendo el tema de mantener el equilibrio y la calma, seguir mejorando en cómo gestiono el equipo, seguir mejorando en mantener la rutina que yo sé que me hace bien todos los días, seguir mejorando y manteniendo estos hábitos de vínculos interpersonales, que es en la vida personal y en la vida laboral, como mantener eso que está hoy y que me gusta y mejorarlo. Creo que es eso, como mantener hábitos y mejorarlos, ir como puliendo. Entonces no veo ningún desafío enorme en ese sentido, sino, no quiero incorporar más cosas. No es que tengo 8 hobbies que quiero sumar, sino quiero mantener y lograr como sentir que tengo más control y que lo manejo mejor. Que eso, si lo sigo haciendo, yo sé que va a suceder, como todo hábito. Entonces, eso. Y por otro lado, bueno, en los próximos años sí va a surgir un desafío, seguramente, que es el de tener niños y manejar el equilibrio, que es un desafío que me entusiasma muchísimo. El equilibrio entre la vida personal, la vida emprendedora y el rol de madre futuro, que creo que eso sí es como un desafío que va a ser nuevo, que con todo el respeto del mundo a las madres y padres que ya tienen hijos y que ya lo tienen como desafío en su día a día, a mí me entusiasma mucho y siento que lo voy a disfrutar y siento que todo lo que venimos trabajando en Superhábitos, como aplicarlo a esa nueva realidad a futuro, va a estar bueno y también me va a dar muchas cosas, muchas herramientas y experiencias para poder aportar a las personas de la comunidad. Pero se me ocurren esas 2, como mantener, pulir y este nuevo desafío futuro que va a surgir en los próximos años de como este nuevo rol, que siempre sumar un nuevo rol implica como reajustar el equilibrio, así que eso. Bien, son una gran respuesta. Bien, me parece importante hacer esta pregunta. Así quizás el año que viene, quizás en un par de años podemos volver y mirar hacia atrás. Entonces, bien, ¿fue bien la entrevista? ¿Sentís que hay algún tema que te quede dando vueltas? No, me súper divertí. Perfecto. Bueno, para las personas que estén escuchando la entrevista, esperamos que les haya resultado útil. Hay muchas cosas que me parecen muy, muy interesantes de todo lo que fuiste diciendo. Creo que hay muchísimas perlitas dentro de esto, así que personalmente lo doy por misión cumplida. Pero seguramente van a surgir más preguntas. Así que las preguntas que surjan nos pueden contar. Pueden dejarnos un comentario en el video si están viendo esto en YouTube. Pueden enviarnos sus preguntas por Instagram. Así vamos reuniendo esas preguntas. Y la próxima vez que tengamos la oportunidad, continuamos profundizando
en todas estas cosas. Gracias por acompañarnos este rato. Gracias por toda la sabiduría compartida, Lu. Gracias a vos por preparar la entrevista y por todo. La pasé muy bien. Bien, me pone súper contento. Para todos quienes están del otro lado, los esperamos de vuelta en Instagram, en YouTube. Así nos cuentan qué les pareció a ustedes también. Y vamos a continuar conversando la próxima semana en otro episodio del Show de Super Hábitos. Chau, chau.